Live in Madrid, Spain, and we are at the Temple de Bod, a beautiful temple dedicated to the gods Amon and Isis. Amon, the creator god, and Isis, the goddess of motherhood and magic. I am so thrilled that you are here sharing this experience with me, and I can't wait to introduce you to this truly beautiful and magical place. Seem odd to have an Egyptian temple in the middle of Spain, but I have to say, first of all, as a side note, Spain has for centuries been a gateway between Europe and the Arab world. But aside from that, actually this temple was submerged underwater for decades, and in an effort to excavate these very valuable historical monuments, several countries got involved in Egypt, and Spain was one of those countries, and as a thank you, they got a piece of the Temple de Bod. Between 1965 and 1968, the UNESCO was asking for funds worldwide to get money to move all these temples that were in the Nubian Valley to 65 meters high and 200 meters away from the water. So they were not going to be underwater because of the construction of the Aswan Dam, that it was necessary to get water in this location. One of the temples that was in this location, it was this one, that is the Bod Temple. It's a 2,200 old Egyptian temple, and it was made for Ptolemy, one of the kings of Egypt, and dedicated to Isis and to Amon, the god of the goddess there in Egypt. UNESCO get the money from different countries. Spain was one of them, obviously. And Nasser, the governor of Egypt in that moment, gave some temples to different countries just to say thank you to them. And to Spain gave the Devot Temple, that is a very nice one. And it came here in 1968. And now it's in the downtown of Madrid, in a very nice location. It's a park, and it's one of the main spots in the cultural life in Madrid. It is the height of summer here in Madrid, and during the day it is so hot, hence the beautiful tan that I'm just loving, the very healing sun. But right now it's the evening, and this really is the time when the temple starts to kick into high gear. That's when a lot of people come out here. That's when they have official concerts and unofficial concerts here on the grounds, and that's when the lights come on and you can really see the beauty of the Temple de Bod. Since I came here to Madrid, I was fascinated by this temple, and each time I have the opportunity to come here just to meditate and have some relaxing time, I come here just to. As a temple, I think it has some energy. I don't know how to explain it. When you come here, you just feel the energy that's invite that you can receive from. This is a part of the Temple de Bod, and as you can see, it's actually integrated into the park space around the temple, further enforcing this as a community space. Now, I do want to say, I don't want to diminish the fact that this is a very sacred site. It is a sacred site, actually, because I remember when I was inside just a few moments ago, actually, you can see carvings on the walls that are mostly illustrating offerings made to the gods, to Amon, to Isis, and right at the center of this entire temple is a very special sanctuary dedicated entirely to Isis, and it is where only the priests were allowed to go and give those very special offerings. And so this was a temple that was set up as a place to represent giving to the gods, in the hopes that in that giving they would reap the blessings, because all things are a cycle. As they give, so they shall receive, and this was a place, this temple was a place of giving.
Today, we have this as a community space, and the temple is free to enter, and people do come, but this time they give it their attention, they give it their love, they give it their cultivation, and perhaps in this very quiet way, continue to honor the gods. The temple was part of a bigger sanctuary dedicated to the goddess Isis. Nevertheless, this temple is dedicated to the god Amon. Inside of the temple, a story is told, and the story is about all the sacrifices and the offerings that the pharaoh was giving to the gods belonging to the Egyptian pantheon. This temple is actually not unique. In fact, it has some siblings. One of them is in United States, in New York, in the Metropolitan Art Museum. Another one is located in Italy, in the Egyptian Museum in Genova, and the last one is in Holland. Madrid es una ciudad repleta de contrastes y sorpresas para el visitante. Por ejemplo, es posible pasearse por el interior de un templo egipcio con más de 2000 años de antigüedad en pleno centro de la capital. El templo de Debod es un regalo de Egipto a Madrid por la ayuda española recibida en 1960 para salvar los templos de Nubia en aquel país. El templo de Debod tiene una antigüedad de 2200 años aproximadamente, y la capilla principal fue construida por orden del rey nubio Adikalamani de Meroe. Está dedicado al culto de los dioses egipcios Amón e Isis. Posteriormente, los monarcas egipcios de la dinastía tolemaica y los emperadores romanos Augusto y Tiberio ampliaron el templo. El templo de Debod se desmontó en 1961. Permaneció así durante casi una década en Egipto y viajó a España en 1970. Un equipo de arqueólogos españoles se encargó de la difícil tarea de restauración. Desde 1972 permanece abierto al público. La capilla de Adikalamani es la parte más antigua del templo. Excepto por la policromía, se conserva en su estado original y está decorada con escenas que representan al rey adorando a los dioses y ofreciendo sacrificios. El templo de Debod también ofrece al visitante la posibilidad de conocer lo que podría ser un Manmisi, el lugar donde la diosa venerada del templo daba a luz.
la capilla osiríaca o sus singulares criptas. El templo de Devot se encuentra ubicado en el Parque del Oeste, muy cerca de la céntrica Plaza de España y a unos minutos del teleférico que cruza la Casa de Campo. Igualmente accesible está el Madrid de los Austrias. Es innegable la importancia y trascendencia cultural del Antiguo Egipto. El gran legado que ha llegado a nuestros días permite generarnos una imagen muy aproximada de la vida en una civilización milenaria. La difícil conservación de esta ingente cantidad de tesoros ha provocado que algunos de ellos hayan tenido que salir del país. Y Madrid tiene el privilegio de contar con una joya del Antiguo Egipto, un edificio completo traído desde esas desérticas y lejanas tierras. Es el templo de Devot, construido hace unos 2200 años en la Baja Nubia. Tras el Museo del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza, el templo de Devot es el tercer museo más visitado de la capital de España. En 2014 recibió unos 400.000 visitantes dispuestos a sumergirse por un rato en el edificio más antiguo de Madrid. Desde el punto de vista de su carácter, el hecho de tener un templo egipcio en Madrid es un hecho bastante importante. No todas las ciudades fuera de Egipto tienen colecciones egipcias y muy pocas elementos de esta naturaleza y de la importancia del templo de Devot. El templo es un monumento completo, prácticamente completo. Es verdad que tiene algunos añadidos que se realizaron en Madrid, estando ya el templo en España, para completar su visión, no para añadirle nada nuevo, pero en realidad es un templo completo y además un templo de gran importancia histórica por los personajes que están representados, concretamente uno de los personajes representados en sus paredes, del cual tenemos muy poquitos datos, y prácticamente el templo de Devot, junto con otros dos elementos, un elemento en File, son los únicos testimonios de su existencia. La historia del templo de Devot es un relato de supervivencia, tanto a los inconvenientes climáticos como al desarrollo de la civilización. Retrocedemos a 1959. En la llamada República Árabe de Egipto, allí el presidente Gamal Abdel Nasser consideraba indispensable la construcción de una segunda presa de Asuán para garantizar el abastecimiento de agua de la población egipcia. Una enorme empresa difícil y costosa, sí, pero necesaria para la prosperidad energética de los egipcios. La ayuda internacional, con especial mención a la que prestó la URSS, facilitó la tarea. Sin embargo, no disponían de los recursos económicos que evitaran que un buen número de monumentos desaparecieran sepultados por las aguas. La UNESCO lanzó un llamamiento para poner a salvo una serie de restos históricos de la Baja Nubia que iban a quedarse para siempre bajo el Nilo. En 1960, España respondió a esa llamada. Fue el comienzo de la investigación egiptológica de nuestro país. Como agradecimiento a esta colaboración internacional, la República de Egipto entregó 4 templos: Tafa a Holanda, Dendur a los Estados Unidos de América, Ellisilla a Italia y en 1968 el Templo de Devot a España. Asimismo, Alemania recibió el pórtico ptolomaico del Templo de Calapsa, que se encuentra en el Museo Egipcio de Berlín. El Templo de Devot fue desmontado y trasladado a la isla de Elefantina, frente a Asuán, en 1961, quedando depositado allí durante 10 años. En 1971 se trasladó al puerto de Alejandría, de donde partió rumbo a España. Ya en España se acometió la difícil y compleja tarea de volver a colocar cada uno de los 1.356 bloques originales en su lugar y de reemplazar los que se habían perdido con el paso de los años,
lo cual se hizo mediante una piedra blanda traída de Villamayor, Salamanca, de un color algo diferente para poder distinguirla de la original. El templo se situó en el Paseo del Pintor Rosales y fue inaugurado en 1972 entre una gran expectación por los madrileños de aquella época, grandes y pequeños. Yo era una recién licenciada de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, alumna de los profesores Blázquez y Almagro Bach, y por lo tanto, como ya recién iniciada en el mundo de la arqueología, pues pude participar en la reconstrucción de un templo egipcio en esta zona del Parque del Oeste de Madrid. Fue una cosa muy larga, fue un proceso larguísimo y unas negociaciones bastante duras y difíciles, y por fin, después de 10 años, llegaron el desmantelamiento del templo y la llegada de las piedras aquí. No llegaron todas, ni mucho menos, tampoco llegó toda la documentación que se esperaba, y fue un trabajo muy laborioso y muy difícil, en el que tuve el honor de no participar, pero por lo menos estar pendiente de ello, y aprendí muchísimo de la construcción del templo. El templo de Devot en los jardines del cuartel de la montaña ha sido esta vez el escenario del concurso de pintura infantil al aire libre que desde hace 16 años se viene celebrando en Madrid con ocasión de las fiestas de San Isidro, organizado por el Instituto Municipal de Educación. Desde entonces, el templo de Devot ha formado parte del paisaje madrileño, escenario de las más originales iniciativas a lo largo de estas 4 décadas. Hasta aquí la versión oficial. Sin embargo, en el año 2000 se desclasificaron unos documentos que ponían en duda el concepto de donación. Texto que recoge Miguel Jaramago, miembro de la Asociación Española de Egiptología, a través de uno de los mayores expertos en el tema. España tuvo que pagar porque se le concediera el templo. Os leo la información que consta en el Ministerio de Exteriores, que está publicada en Historia 16, y os la leo literalmente. Esto es una publicación realizada por un investigador que se llama Jambrina, Carlos Jambrina. Hizo un trabajo magnífico y comenta que efectivamente el templo se donó, y en concreto a Madrid. El que viniera a Madrid, que fue una decisión también difícil, fue porque Madrid dio el último empujón económico para que se pudiera comprar el templo, ¿no? Entonces dice en el documento de Exteriores del año 1969 se sabe que el templo de Devot va a ser instalado en Madrid porque efectivamente Madrid ha recibido, o sea, desde el Ayuntamiento de Madrid se ha concedido, dice, dicho templo se ha erigido en Madrid porque está procediendo a los abonos de esta cantidad y las cantidades anteriores. Y él dice, el autor dice, fue una cuestión de dinero, el que paga se lo queda. Eso en cuanto a la adjudicación a Madrid. Y en cuanto a la adjudicación del templo a España, pues hubo también hay documentos del Ministerio de Exteriores en los que se hace constar como negociaciones bastante duras. Se solicitaba dinero a los distintos ministerios, los ministerios no tenían mucho dinero, se pasaban la pelota unos a otros, en fin, es un artículo bastante interesante. En síntesis, lo que quiero llegar a decir es que efectivamente hay una donación oficial por la colaboración de España, pero claro, siempre sorprende saber que Gran Bretaña o que Francia no tuvieron. A mí me da la sensación personal que los holandeses, italianos, americanos y alemanes tuvieron una negociación similar a la nuestra, pero no ha salido a la luz. Es decir, mientras que la de España sí que la ha publicado ese investigador, creo que los demás países también pagaron. Lo cierto es que lleva décadas en Madrid, y los diversos visitantes del Parque del Oeste ya se han acostumbrado a su presencia entre grandes y emblemáticos edificios. Un templo, una construcción religiosa donde vivía el dios al que se adoraba en el lugar, ahora rodeado de los más curiosos, de fotógrafos, deportistas, excursiones o simplemente de aquellos que pasaban por ahí y que quieren disfrutar de las fantásticas puestas de sol que ofrece la zona. El templo era simplemente la morada del dios, donde se ubicaba la figura de la divinidad, pero no era el lugar donde acudían los fieles a adorar a su dios. Eso es la gran diferencia que hay entre los templos egipcios y los templos de otras religiones, incluso las mismas religiones actuales. El dios habitaba allí y solamente tenían acceso a él el faraón o solamente algunas élites de los sacerdotes donde le hacían los ritos y los sacrificios, pero nadie más, ningún fiel ni ninguna otra persona. Pero, ¿y Devot en concreto? ¿Qué función tenía en su ubicación originaria?
qué dioses están representados en él y qué faraón ordenó construirlo. El templo está repleto de relieves que han resistido el paso de los años. El estar sumergidos bajo las aguas del Nilo, el vandalismo y numerosas agresiones más que no han conseguido borrar los ecos de una cultura majestuosa. Y entre todas las representaciones destaca una figura casi desconocida, la del rey nubio Adijalamani. En una visita actualmente al templo podemos observar en sus paredes el paso del tiempo, los momentos en los que fue creada, por ejemplo en la capilla en la que estamos, que llamamos la capilla de Adijalamani, pues tenemos representado a un monarca que no es egipcio, que no es de la dinastía tolemaica, que no es un rey egipcio, sino que es un rey de Kush, es un rey de Meroe, de un estado que estaba al sur de Egipto y que mantuvo una cierta competencia por el control de esta zona e incluso por el control de todo el valle del Nilo a lo largo de su historia. Tenemos documentado, el templo de Debod es el único lugar donde tenemos documentado prolijamente a este monarca. Fuera del templo de Debod solamente se conoce una estela, o parte, mejor dicho, de una estela hallada en Filé, y ni siquiera su lugar de enterramiento, aunque se ha asignado una tumba, una pirámide en el cementerio real de Meroe, es segura porque la inscripción real o el nombre real que figura en esa pirámide no corresponde estrictamente a este monarca, Adijalamani. Además, nuestro templo es uno de los mejores en el sentido, no solamente por el tamaño, sino por su significación histórica. Documenta un personaje muy poco conocido, que es el faraón Adijalamani. Es uno de los únicos 3 documentos que hay de este rey. De este rey solo está el templo, está su tumba y una estela que apareció reutilizada en la isla de Filé, al excavar la isla de Filé. Así que tenemos un documento importante desde un punto de vista histórico. Además, artísticamente es un edificio magnífico, no se ha traído todo, pero es verdad que lo que se ha dejado en Egipto, que está ahora debajo del agua, es solo el embarcadero y poco más, es decir, que prácticamente lo tenemos como estaba en Egipto hace 100 años el templo. Un testigo del paso del tiempo, como es el templo de Debod, nos muestra a través de sus relieves qué civilizaciones, qué imperios han atravesado sus sagradas puertas. Desde Adijalamani de Meroe hasta los últimos exploradores han dejado su estampa. También sabemos y también podemos ver en nuestra visita por el templo elementos procedentes de monarcas tolemaicos. Ptolomeo VI, Ptolomeo VIII, Ptolomeo XII son monarcas que dejaron, estos sí egipcios, que dejaron su huella en el templo de Debod, probablemente unos ampliando esta capilla hasta convertir el templo, lograr el templo que hoy conocemos. Ptolomeo VIII, Ptolomeo XII dejaron sendas naos en el templo de Debod, una se perdió en el siglo XIX y la de Ptolomeo XII, que la podemos ver actualmente en su lugar original, en la capilla del Naos, también parece que se intentó sacarla del templo, pero afortunadamente se rompió, fue desechada y hoy podemos contemplarla aquí. Pero es que además de estos monarcas meroíta y tolemaicos, también tenemos presencia romana. En el vestíbulo tenemos a Octavio Augusto, el primer emperador de Roma, representado haciendo ofrendas a los dioses que tenían culto en el templo de Debod, y también sabemos de que Tiberio, el segundo emperador de Roma, también estaba representado en uno de esos relieves. Una minuciosa mirada por las diferentes salas del templo nos ofrece un recorrido por la historia. Relieves en los que vemos a Adijalamani con Amón, a Adijalamani con Amón y con Mut, y aquí con Osiris e Isis, o una de las joyas del lugar, el Naos de Amón de Ptolomeo, y de nuevo
Adijalamani ofreciendo la Amat, la representación de la justicia, la verdad y el orden a Amón. Un sinfín de relieves e inscripciones que no solo se refieren a la época faraónica y al significado religioso y espiritual. Durante la Edad Media y moderna, nómadas, peregrinos paganos y cristianos visitaron el templo. También fue ocupado ocasionalmente por los musulmanes. Por tanto, podemos encontrar huellas de su paso por Devot, desde cruces hasta nombres y figuras. Inscripciones más recientes dan testimonio de la cantidad de personas que en su momento decidieron dejar su impronta en las paredes del templo, siendo pioneros de esos "Yo estuve aquí", con fecha incluida, que podemos ver en cualquier pared del mundo. Fuera de estos monarcas de la antigüedad, también tenemos otras huellas que se reflejan o que se recogen en los sillares del templo. Tenemos restos, inscripciones griegas, tenemos inscripciones coptas, cruces pertenecientes a esa comunidad, inscritas en algunas de los elementos del templo, en los portales o incluso aquí mismo en el interior del templo. Tenemos también testimonios de los pueblos nómadas que vivieron en estas márgenes del Nilo a comienzos de la Edad Media. Tenemos, por supuesto, elementos musulmanes, de la etapa en que Nubia fue islamizada y pasó a formar parte de la comunidad musulmana. Y finalmente la última etapa está representado por viajeros que a partir del siglo XIX, comienzos del siglo XIX, viajan por Egipto y suelen porque no es este el único templo en donde los podemos ver, suelen dejar testimonio de su visita en forma de nombre y fecha, como mínimo, que también podemos contemplar en las paredes del templo, algunos incluso relativamente famosos y conocidos, como Rifo, que inscribieron su nombre y la fecha en la que estuvieron trabajando, porque en este caso debió estar trabajando en el templo de Devot a principios del siglo XIX. Ya en el siglo XX, concretamente en 1907, con la construcción de la primera presa de Asuán, el templo permanecía sumergido bajo las aguas 9 meses al año, lo que provocó la pérdida de la policromía y de numerosos relieves en arenisca. En esta situación permaneció 54 años, hasta que en 1961 una misión arqueológica polaca desmontó el templo y lo trasladó a la cercana isla de Elefantina. El templo ha sufrido mucho y durante siglos, pero aún podemos ver los relieves y gracias a proyectos en marcha pronto nos haremos una idea aún más certera de cómo fue el estado original de este tesoro ahora madrileño. Como el proyecto Tahut. Desde 2003, el profesor Miguel Ángel Molinero y su equipo llevan estudiando los grafitis antiguos y los relieves presentes en el templo mediante la tecnología de la realidad aumentada. A través de varias publicaciones impresas y online, van mostrando los últimos descubrimientos hallados en las paredes del templo de Devot y publicando los resultados a través de las redes sociales. Lo que estamos haciendo es primero una documentación exhaustiva de los relieves. Hemos buscado fotografías antiguas, calcos antiguos, aprovechando de los viajeros que hemos documentado a través de los graffiti, nos han servido de base para buscar si han dejado descripciones escritas o si han dejado dibujos que se conserven en bibliotecas o en archivos europeos. En algunos casos efectivamente los hemos encontrado y se han hallado características que no conocíamos hasta ahora. Para nosotros tiene una finalidad histórica, se trata de intentar encontrar información a través de esas inscripciones que hacen viajeros, que hacen devotos de los dioses o que hacen simplemente personas que vivían en torno al edificio en sus ratos de ocio y que nos informan sobre el periodo desde que el edificio terminó de construirse y dejaron de actuar los artesanos, los artistas
contratados por el Estado hasta nuestros días. Y los grafitis nos están informando, se han convertido en una fuente de información, una fuente histórica muy importante para poder documentar qué sucedió con el edificio en esos 20 siglos, o casi 20 siglos, desde que se realizaron los últimos relieves hasta que el templo fue desmontado. Los grafitis, de alguna manera, reflejan no solamente la personalidad de quien los ha hecho, sino también el contexto social en el que se desarrolla. Resulta muy curioso que los grafitis que están hechos por devotos de distintos credos, hay grafitis hechos por personas que creían en los dioses egipcios, pero también hay grafitis hechos por los cristianos que expulsaron desde el punto de vista religioso el culto a las divinidades paganas, y también hay grafitis hechos por fieles de la religión musulmana, cuando a su vez también se convirtió en la religión mayoritaria de Egipto. En todos estos casos, la personalidad de los individuos no está presente, lo que escriben es su devoción hacia los dioses, y sin embargo tenemos otros grafitis, como los de los viajeros europeos del siglo XIX, que lo único que señalan es quiénes son ellos, lo que les importa es su individualidad. Si nos referimos a cómo era el templo en el siglo I después de Cristo, nos faltan algunos elementos importantes, principalmente la fachada del templo y parte de las fachadas laterales, la fachada principal y parte de las fachadas laterales, que desaparecieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. También nos falta un pilono, el portal de un tercer pilono. El templo de Debod se caracteriza en las representaciones del siglo XIX por la presencia de 3 portales, no 2 como vemos ahora. Esa imagen tan característica del siglo XIX desapareció a principios del siglo XX, probablemente por la rapiña de piedra que hicieron las poblaciones vecinas, que también parece ser que el origen o la causa del colapso de la fachada en el siglo XIX. El resto del interior del templo es prácticamente completo, tal y como lo conocemos desde principios del siglo XX, desde la restauración que hizo Alexander Barsanti en 1907. Tras varias restauraciones para intentar conservar el aspecto más primitivo del templo, el resultado es admirable. Lo primero que nos encontramos delante del edificio del templo son 2 pilonos que constituyen la vía procesional de acceso al templo. Fueron 3 los pilonos y todo el recinto estaba rodeado por un muro. Una vez cruzada la fachada principal, compartimos techo con los dioses en el vestíbulo, repleto de relieves de Augusto. Tenemos además una capilla dedicada a la purificación ritual, la capilla de Adijalamani y el Mamisi. Avanzando más, encontraremos el santuario, la parte más privada y secreta del templo, que guardaba la estatua del dios Enunnaos. Completan esta planta baja 2 capillas, 2 criptas y un corredor, posiblemente una biblioteca. Hoy, todas ellas dedicadas al desarrollo y difusión del templo. En la planta superior está la capilla osiríaca, cubierta y en donde se celebraban los misterios del dios Osiris. En la terraza, a cielo abierto, se celebraba la ceremonia final de la fiesta del Año Nuevo. Actualmente, y por motivos de conservación, la terraza está cubierta, y en ella podemos ver una maqueta con el Nilo y los principales templos, así como una serie de piezas como sillares, estela y capitel, encontradas en el área que ocupaba originalmente el templo. El templo de Debod es un monumento construido en la etapa final de la historia faraónica, pero sigue insistiendo en un concepto vital en la filosofía de los egipcios, que supieron conservar a lo largo de sus 4000 años de historia la dualidad y el equilibrio de fuerzas contrapuestas. La simetría del edificio es una manifestación de esta idea de dualidad. La creencia dual es algo realmente complicado. Es muy diferente la creencia dual que podíamos pensar o tener el concepto en otras religiones. En Egipto la creencia dual se podría decir de una manera muy breve que es entre el caos y el orden.
El orden es la divinidad y por lo tanto el interior del templo es el orden y donde se habita el origen del orden, que es la divinidad. En cambio, la parte exterior es el mundo y por lo tanto el mundo tiene un origen también caótico y es el caos primigenio donde salía el mundo. Esa es la gran diferencia. Por una parte está la divinidad en su interior, la morada de la divinidad es el orden, todo lo exterior, todo lo que significa el mundo exterior es el caos. Desde que llegó a España, los problemas de conservación han sido una constante. Las piedras originales que conforman el templo de Devot son de arenisca, materia porosa y bastante permeable. Este aspecto no pasaría de ser una anécdota si el templo se encontrara en su ubicación original, cerca de la frontera con Sudán, rodeado de desierto, en una zona en la que pasan años sin llover. Pero el clima de Madrid amenaza su supervivencia. Al estar al aire libre, la lluvia, la nieve, el hielo, la contaminación, el vandalismo o la ingenua acción de las aves que anidan entre las piedras o llenan de excrementos sus paredes, dañan las piedras que conforman el templo. Las propuestas para promover la conservación del edificio han sido numerosas en la teoría. Las acciones puestas en práctica muy escasas, más allá de la restauración que llevan a cabo los responsables del templo. Desde hace mucho tiempo se lleva solicitando, especialmente en los foros de egiptología, como los congresos ibéricos que se están haciendo desde el año 99, menciones para que el templo de alguna forma se llegue a cubrir. ¿Qué permitiría eso? Permitiría muchas cosas. Por un lado permitiría mantenerlo aislado del entorno, mantenerlo siempre a temperatura constante, la accesibilidad sería mucho más controlada y además permitiría en la parte superior liberar la terraza, que era una sala importante y que ahora se ha convertido en museo, liberarla de la cobertura y darle su personalidad original, es decir, era una sala donde se hacían rituales egipcios. En el caso extremo de que el templo sufriera un riesgo cierto de destrucción, la pérdida sería desastrosa. En esta situación actual podemos ver lo que es la pérdida de patrimonio, aunque esté a miles de kilómetros de nuestros hogares, la pérdida de patrimonio histórico y artístico que supone la destrucción, por ejemplo, de grandes yacimientos o de piezas de museos en países como Siria o Irak. Bien, pues imaginemos, traslademos la destrucción o la pérdida de los valores más importantes de este templo por efecto de su mala conservación o de los riesgos que planean sobre él. Desde luego sería una gran pérdida y que de ninguna manera podemos admitir. Es decir, que nuestro trabajo, de hecho, está en mantener el templo en las mismas condiciones en las que se nos entregó, con las limitaciones, obviamente, que tenemos por la situación y ubicación en la que está, pero, como digo, nuestro trabajo está fundamentalmente dirigido a que eso no pueda suceder. Pero eso también nos da una enorme responsabilidad no solamente ante España, sino en toda la comunidad internacional de mantenerlo. Es más difícil y por lo tanto hay que tener cuidado no solamente con la polución, con la humedad. Este no es el clima de Nubia, ni muchísimo menos. También con el factor humano, que desgraciadamente a veces es peor que el tiempo y los años que pasan, y fundamentalmente, ya que está en el exterior, pues tenemos que preservarlo pues de las aves, de los excrementos, de la lluvia, etcétera. Eso nos obliga a tener mucho más cuidado con él y a que nuestras autoridades y quienes nos dedicamos al mundo de la antigüedad pues estemos más pendientes de ellos y pongamos también los medios. Si pretendemos seguir disfrutando durante muchos años más de este monumento del Antiguo Egipto, es imprescindible abordar una política de conservación y restauración integral del monumento que lo ponga a salvo de las graves amenazas que desde hace años se ciernen sobre él y comprometen su supervivencia. Tenemos una responsabilidad con la historia, tenemos un deber con la cultura y un compromiso con los antiguos egipcios, que son también parte de nuestros orígenes y de nuestro pasado. Debemos seguir cuidando con esmero este templo, que se ha convertido en una seña de identidad de la ciudad de Madrid, para que lo siga siendo durante mucho más tiempo.